¿Sabías que la herramienta que la mayoría de personas usa para endeudarse puede ser la misma que te haga rico? Sí, esa tarjeta de crédito que muchos evitan por miedo, por ignorancia o por malas experiencias, puede convertirse en tu mejor aliada si sabes cómo usarla con inteligencia económica. Y no lo digo yo, lo dice Robert Kiyosaki, autor de uno de los libros más vendidos de todos los tiempos sobre libertad financiera, el hombre que transformó la forma en que entendemos el dinero. Y si estás dispuesto a mirar más allá de lo que te enseñaron en la escuela, te prometo que no volverás a ver una tarjeta de crédito de la misma manera nunca más. Vivimos en un sistema que nos entrena para ser esclavos del dinero. Desde niños nos enseñan a estudiar, conseguir un buen empleo, ahorrar y evitar deudas como si fueran el diablo. Pero nunca nos enseñan cómo usar el crédito a nuestro favor. Nunca nos enseñan cómo las reglas reales del juego económico benefician a quienes se atreven a pensar diferente. Porque sí, el sistema está diseñado para premiar a los que saben cómo moverse dentro de él y castigar a los que solo lo obedecen ciegamente. ¿Cuál de esos quieres ser tú? Robert Kiyosaki dice algo que incomoda a muchos. El dinero no es real. Es una ilusión, una creencia colectiva, y si tú no entiendes cómo funciona esa ilusión, serás víctima de ella toda tu vida. Lo que tú crees que es dinero hoy, en realidad es deuda. Cada billete que tienes en la mano es una promesa de pago, una representación simbólica del valor que alguien más decidió imprimir. Y en ese contexto, las tarjetas de crédito son la herramienta más poderosa para moverse dentro de este sistema, si sabes lo que estás haciendo. Pero, ¿cómo es posible que algo que ha arruinado a tantas personas pueda hacerte rico? La respuesta está en la educación financiera. La mayoría de personas usa el crédito para comprar pasivos, televisores, ropa, cenas, viajes, cosas que pierden valor o que no generan ningún retorno. Pero los ricos usan el crédito para adquirir activos, propiedades, negocios, educación de alto valor, infraestructura que les produce dinero mientras duermen. Y aquí es donde empieza a cambiar todo. Imagina esto. Pides una tarjeta de crédito al banco, no para comprarte un celular nuevo, no para invitar a alguien a cenar, sino para financiar una estrategia real de generación de ingresos. Tal vez para iniciar un pequeño negocio digital. Tal vez para adquirir equipos que necesitas para prestar un servicio que ya sabes manejar. O para pagar una mentoría que te enseñe a escalar tu habilidad al siguiente nivel. Usas esa tarjeta como un trampolín, no como una muleta. Kiyosaki dice que la diferencia entre los ricos y los pobres no es el dinero que tienen, sino su relación con la deuda. Los ricos aman la deuda, pero no cualquier deuda. Aman la deuda buena, aquella que se paga sola, aquella que se convierte en un activo que genera más dinero del que cuesta. Mientras que los pobres y la clase media huyen de la deuda porque solo conocen la deuda mala, la que te encierra, la que te exprime, la que solo te consume. Ahora bien, ¿qué hace que una deuda sea buena o mala? La respuesta está en lo que haces con ella. Si pides prestado para gastar, es mala. Si pides prestado para construir, es buena. Así de simple. Pero esa diferencia tan obvia no la enseñan en ninguna escuela. Y es por eso que la mayoría vive endeudada con cosas que no necesita, mientras otros usan el crédito para escalar financieramente. Kiyosaki repite una y otra vez: el dinero se hace con información, no con esfuerzo físico. La era del trabajo duro ya terminó. Ahora estamos en la era del trabajo inteligente. Y el crédito es una de las herramientas más subestimadas por quienes no entienden el juego. Porque cuando tú sabes lo que estás haciendo, puedes usar el dinero del banco para generar dinero propio, sin usar un solo peso tuyo. Esa es la clave. Jugar con el dinero de otros, pero con tu mente.
Y aquí viene la parte que nadie te cuenta. Los bancos quieren que tú uses la tarjeta para consumir. Ellos ganan cuando tú compras cosas que no puedes pagar. Ganan con los intereses, con las comisiones, con tu ignorancia. Pero lo que no esperaban es que tú aprendas a usar esa tarjeta para invertir, para generar flujo de efectivo, para multiplicar, porque en ese momento tú dejas de ser un consumidor y te conviertes en un jugador del sistema. Pero no se trata de usar la tarjeta al azar. Hay que tener estrategia. ¿Qué vas a hacer con ese crédito? ¿Qué retorno puedes obtener? ¿Cómo vas a pagarla sin depender de tu sueldo? ¿Qué plan tienes para reinvertir? Porque la verdadera inteligencia financiera no es evitar el riesgo, es aprender a calcularlo, a controlarlo, a jugar con él como hacen los inversionistas de verdad. ¿Y sabes qué más? Las tarjetas te construyen historial, y ese historial es lo que te abre puertas más grandes. Créditos empresariales, financiamiento de proyectos, alianzas estratégicas. El problema no es el crédito. El problema es la falta de visión. Si tú solo ves una tarjeta como una extensión de tu salario, ya perdiste. Pero si la ves como una palanca para construir riqueza, entonces entras en una liga distinta. Empiezas a pensar como empresario, como estratega, como alguien que entiende que el dinero no se gana con sacrificio, sino con decisiones. Y cada decisión que tomas con esa tarjeta puede acercarte más a la libertad o hundirte más en la dependencia. ¿Te das cuenta? El mismo plástico que ha arruinado a millones también ha levantado imperios. La diferencia no está en la tarjeta, está en la mente que la sostiene. La mayoría trabaja toda la vida para pagar intereses. Tú no vas a hacer eso, porque estás aquí para comprender algo que transforma tu economía personal. El dinero no trabaja por ti solo cuando lo ganas, sino cuando sabes dónde ponerlo. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver las tarjetas de crédito no como un peso, sino como una herramienta de apalancamiento. Si tú usas esa herramienta para activar un flujo de ingresos que no depende de tu tiempo, acabas de cambiar tu vida para siempre. Robert Kiyosaki enseña que los ricos no buscan estabilidad, buscan flujo, no trabajan por seguridad, trabajan por libertad. Y la libertad solo es posible cuando el dinero fluye hacia ti sin que tengas que intercambiar tu tiempo por cada billete. Si usas una tarjeta para crear un flujo de ingresos que se mantiene aunque tú duermas, acabas de convertir esa deuda en tu sirviente. Eso es lo que hacen los inversionistas. Y eso es lo que puedes hacer tú. Pero antes de eso, hay que destruir una idea profundamente arraigada en la mente del consumidor promedio, que las deudas son malas por naturaleza. Esa es una mentira funcional al sistema, porque mientras más miedo tengas de la deuda, más control tendrán sobre ti. El sistema quiere que le temas al crédito, porque así nunca te atreves a usarlo para volverte libre. Lo usas solo para sobrevivir. Pero lo que Kiyosaki propone es justo lo contrario. Entender el crédito como un instrumento de poder. Ahora imagina esto. Obtienes una tarjeta, identificas un nicho donde puedes empezar a vender un producto digital, un curso, una consultoría, una suscripción, incluso algo tan simple como un servicio automatizado con inteligencia artificial. Con una inversión mínima y apalancado con el crédito, pones a andar una máquina de ingresos. La alimentas al inicio con dinero que no es tuyo, pero que está generando retorno. No estás endeudándote, estás activando flujo. El flujo paga la tarjeta, y lo que queda es tu ganancia. Es aquí donde ocurre la magia, porque ya no estás limitado por tu salario, ni por las horas del día. Estás creando un sistema, y eso es lo que diferencia a quienes logran independencia financiera de quienes apenas sobreviven. La clave no está en cuánto ganas, sino en cómo lo haces. Y si necesitas apalancarte para dar el primer paso, que así sea. Porque lo peor que puedes hacer
es esperar a tener dinero para actuar. El dinero no llega por esperar, llega cuando tomas decisiones que lo atraen. El banco no va a decirte esto, la escuela tampoco, porque no quieren que pienses así. Quieren que trabajes, que pagues, que sigas el juego sin cuestionarlo. Pero tú ya no puedes darte ese lujo, porque cada minuto que pasa, alguien más está usando el crédito para escalar. Mientras tú lo temes, otros lo exprimen. Mientras tú dudas, otros lo convierten en libertad. Y no se trata de suerte, se trata de visión. Si en este momento tienes una tarjeta de crédito en la cartera, la tienes en la mano y te da ansiedad usarla, entonces ya estás programado para ser dominado. Porque si no puedes usar el crédito sin miedo, entonces el dinero tiene poder sobre ti. Pero si sabes cómo usarlo para ponerlo a producir, tú tienes el poder sobre el dinero. Y esa es la diferencia que nadie te enseñó. No se trata de irte a gastar todo lo que puedas. Se trata de entender cómo mover el capital que el banco te presta para generar uno propio. Se trata de estudiar cómo se comporta el flujo de caja, cómo puedes adquirir un activo digital, cómo puedes asociarte con alguien que sepa operar un modelo y tú solo lo financias. Esa tarjeta no es un peligro, es un trampolín si tienes estrategia. Y aquí entra otra enseñanza fundamental. No inviertas en lo que no entiendes. Antes de usar el crédito, asegúrate de que lo que vas a activar tiene lógica financiera, que el modelo funciona, que ya alguien lo probó, que hay datos, que hay retorno. No necesitas adivinar, solo necesitas estudiar, porque el dinero fluye hacia donde hay información, no hacia donde hay impulsos. El 2025 no será un año para improvisar. Será un año donde quienes tienen inteligencia financiera sacarán ventaja. La inflación seguirá jugando su juego. El dinero en efectivo perderá poder. Y los que no se adapten se ahogarán en cuentas, impuestos y deudas improductivas. Pero tú ya no vas a estar ahí, porque tú vas a usar la tarjeta como una palanca para salir de la trampa de la escasez. No vas a pagar con tu esfuerzo. Vas a pagar con tu visión. Y sí, habrá gente que te diga que es peligroso, que mejor no te arriesgues, que es mejor ahorrar. Pero esa gente no entiende que mientras tú ahorras, el sistema imprime dinero que devalúa cada centavo que guardaste. No es cuestión de miedo, es cuestión de comprender la lógica. Y esa lógica dice que si tú no haces que el dinero trabaje por ti, tú seguirás trabajando por él hasta el final. Tienes una herramienta en las manos, una herramienta que puede usarte o que puedes usar. Tú decides. Puedes seguir viéndola como una amenaza o puedes convertirla en el inicio de una nueva historia económica. No necesitas ganarte la lotería, solo necesitas pensar como un estratega, como alguien que entiende que el apalancamiento inteligente es la base de la riqueza en este nuevo mundo. Piensa en esto. Si fueras el banco, ¿a quién preferirías prestarle? ¿A alguien que solo consume o a alguien que produce? La respuesta es obvia. Y si tú comienzas a usar tu crédito como un productor, los bancos lo van a notar. Te van a aumentar el cupo. Te van a ofrecer nuevas líneas. Porque el sistema premia a quienes generan movimiento económico. No le temen a los que gastan, les temen a los que entienden cómo multiplicar. Robert Kiyosaki habla del juego interno del dinero, no el que se ve en las vitrinas, sino el que ocurre en la mente de quien decide qué hacer con cada dólar que pasa por sus manos. Él dice que hay 3 niveles de personas: los que trabajan por dinero, los que hacen que el dinero trabaje para ellos, y los que controlan el dinero de otros para crear riqueza. Y si usas una tarjeta de crédito con propósito, entras en ese tercer nivel, porque ya no estás limitado por tus ingresos, estás usando recursos externos para construir algo más grande. Este es el momento de aprender a estructurar, no solo gastar. Estructurar significa tener un plan, saber cuánto necesitas, cuánto vas a invertir, en qué plazo vas a recuperar, qué canal vas a usar, qué retorno esperas.
Puedes comenzar con lo más pequeño, pero comienza con intención. Si pides una tarjeta y la usas con estrategia, eso te diferencia del 90% que solo la usa para sobrevivir el mes. Mientras otros la usan para vivir por encima de sus posibilidades, tú la usas para construir nuevas posibilidades. Mientras otros la ven como una carga, tú la ves como una semilla. Y esa diferencia de enfoque es lo que define el rumbo de tu economía. Porque aquí no se trata de cuánta plata tienes hoy. Se trata de cómo piensas cuando tienes una herramienta en la mano. Una persona sin educación financiera verá una tarjeta como un peligro. Una persona con visión, como tú, verá una oportunidad. Kiyosaki lo explica de manera brutal. El sistema está diseñado para que trabajes 40 años por algo que puedes lograr en 5 si entiendes cómo funciona el juego del dinero. Pero nadie te lo dice. Porque si todos lo supieran, se acaba el negocio del control, el control del tiempo, de la mente, del esfuerzo mal direccionado. Por eso te mantienen distraído, endeudado en cosas que no necesitas, ahogado en pagos sin retorno, porque así no te sobra ni tiempo ni energía para pensar estratégicamente. Pero eso se termina cuando tú tomas el control. Cuando tú decides que esa tarjeta que te entregaron no será usada para demostrar estatus, sino para adquirir poder real. Poder de decisión, poder de inversión, poder de independencia. Si usas el crédito para poner en marcha una fuente de ingreso que crece, lo que hiciste fue multiplicarte. Y eso ya te saca del juego de los que solo sobreviven. Ya estás jugando con otras reglas. El crédito es un catalizador. No genera riqueza por sí solo, pero puede acelerar tu proceso si sabes cómo dirigirlo. Si tú tienes una habilidad, un conocimiento, una solución que puedes ofrecer al mercado, entonces el crédito te da la velocidad. Puedes invertir en visibilidad, en alcance, en mejorar tu producto, en crear un canal de comunicación con tus clientes. No estás comprando lujos, estás sembrando raíces. No tienes que empezar con miles de dólares, tienes que empezar con claridad, porque la claridad te protege del uso impulsivo. Si sabes qué hacer con el crédito antes de tenerlo en la mano, entonces no te controla. Tú lo controlas. Si ya tienes claro en qué invertir, qué retorno esperar y cómo escalar, entonces la tarjeta se convierte en gasolina para un motor que ya está encendido. Pero si no tienes nada planificado, esa misma gasolina puede incendiarte. Y aquí es donde muchas personas se quedan, en el miedo, en la duda, en la parálisis, porque piensan que no están listos, que no tienen suficiente, que no saben lo necesario. Pero la verdad es que nunca estarás completamente listo. El aprendizaje empieza cuando actúas, cuando haces, cuando cometes errores calculados. Nadie se vuelve maestro de las finanzas personales por leer un libro. Te vuelves hábil cuando te enfrentas a la realidad con una mentalidad entrenada. Y si tú estás viendo este video, si estás escuchando esto hasta ahora, es porque ya estás más despierto que la mayoría. Ya sabes que el modelo tradicional de trabajar y esperar no está funcionando. Ya sentiste que tus ingresos no alcanzan, que los precios suben, que tu poder de compra se reduce. Y ahora entiendes por qué, porque el dinero está perdiendo valor mientras tú lo acumulas sin hacerlo crecer. Porque el sistema se nutre de quienes guardan mientras él imprime más. Por eso, apalancarte no es solo una opción, es una necesidad estratégica. Pero no de cualquier manera, no con compras vacías, sino con movimientos que tienen retorno, que construyen, que te empujan a un nivel distinto. Este es el momento de dejar de usar la tarjeta como una tabla de salvación y empezar a usarla como un trampolín hacia otra dimensión económica. Ya no eres consumidor, eres arquitecto de tu economía.
Uno de los errores más comunes que comete la mayoría al usar crédito es creer que el banco está de su lado, que el banco te premia cuando pagas a tiempo, que te acompaña en tu crecimiento financiero. Pero la verdad es mucho más cruda. El banco no quiere que te liberes. Quiere que te mantengas justo en el punto donde puedas pagar, pero nunca salir. Es como un dueño de finca que alimenta a sus animales, pero nunca los deja ir. Y eso es lo que Robert Kiyosaki te enseña a romper. El patrón del esclavo financiero. La idea de que tener una deuda con el banco es algo que debe darte miedo. No. Lo que debe darte miedo es no tener un plan para sacarle ventaja a esa deuda. Porque si tú usas una tarjeta para crear ingresos, estás usando su juego, pero con tus reglas. Y esa es la jugada maestra. Ahora, para jugar ese juego, necesitas entender que no basta con tener acceso al crédito. Necesitas construir una reputación con él. El historial crediticio no es solo un archivo con números. Es tu carta de presentación frente al sistema. Si lo manejas con inteligencia, los bancos te empiezan a ver como un activo, y a los activos se les cuida, se les da acceso, se les permite crecer. ¿Cómo se construye eso? Usando tu tarjeta con precisión, usándola para invertir, pagándola con el rendimiento, no con tu salario, y haciendo eso de forma constante. Tu objetivo no es pagar rápido para evitar intereses, es pagar con dinero que no venga de tu tiempo. Es construir un ciclo donde el banco te presta, tú generas ingreso, pagas y quedas con margen. Eso, multiplicado varias veces, es libertad. Pero si tú pagas con tu esfuerzo, con tu sudor, con tu jornada de trabajo, sigues siendo esclavo del sistema. No estás creando riqueza, solo estás cumpliendo órdenes. La estrategia está en que cada movimiento con tu tarjeta esté conectado a un plan más grande. No usas crédito para solucionar el mes, lo usas para construir la década, para levantar activos que luego te van a permitir decir no cuando todos los demás están obligados a decir sí. Porque el verdadero poder financiero no está en cuántos ceros tienes en la cuenta, sino en cuántas decisiones puedes tomar sin miedo. Y ahí es donde el sistema pierde el control sobre ti. Cuando tú puedes decir, no necesito ese préstamo, no necesito ese trabajo, no necesito esa promesa política. Porque tu libertad ya no depende del salario mínimo, ni del subsidio, ni del favor ajeno. Depende de una estructura que construiste tú, con inteligencia, con riesgo calculado, con visión. Esa visión empieza con pequeños pasos, y una tarjeta de crédito bien usada puede ser el primero. Pero tienes que entender el terreno. Las reglas están hechas para atrapar al ingenuo, no para detener al estratega. Si tú compras pasivos con tu tarjeta, el sistema gana. Si tú compras activos, tú ganas. Si tú pagas intereses sin retorno, ellos celebran. Pero si tú pagas con ganancia en el bolsillo, tú te liberas. La línea es delgada, pero clara. Aquí es donde entra el poder de la educación financiera, porque lo que diferencia al rico del pobre no es la cantidad de dinero inicial, es la forma de pensar. El pobre ve un cupo y lo gasta. El rico ve un cupo y lo invierte. El pobre piensa en el fin de mes. El rico piensa en el flujo del próximo año. No se trata de suerte. Se trata de saber qué hacer cuando tienes una herramienta poderosa en la mano. Y eso es lo que nunca te enseñaron. Porque si todos supieran cómo se usa el crédito para crear activos, entonces nadie viviría endeudado en cosas que se deprecian. Nadie estaría atrapado en cuotas infinitas por bienes que pierden valor desde el primer día. Nadie se conformaría con vivir esperando que la inflación no le robe el poco poder adquisitivo que le queda. Pero tú ya lo sabes. Ya no puedes volver atrás. Ya entendiste que el sistema no está diseñado para liberarte, sino para envolverte. Que el dinero que parece ayudarte a corto plazo, si no sabes usarlo, te condena a largo plazo.
y que el crédito puede ser un enemigo silencioso o el mejor aliado si tú decides aprender a manejarlo. No necesitas ser perfecto, necesitas ser consciente, saber que cada vez que tomas el control de una herramienta financiera, estás diciéndole al sistema que tú no vas a seguir dormido, que tú vas a aprovechar el conocimiento, que vas a estudiar cómo apalancarte sin caer, cómo avanzar sin retroceder, cómo ganar sin vender tu tiempo al menor postor. Lo que ahora ves como una simple tarjeta, mañana puede ser el origen de tu nueva realidad económica. Si entiendes eso, ya estás un paso adelante del 95% de las personas que siguen creyendo que el crédito es solo para sobrevivir. Pero tú no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para construir. Hay algo que pocas personas se atreven a enfrentar. La mayoría no es pobre por falta de oportunidades, sino por exceso de miedo. Miedo a equivocarse, miedo a endeudarse, miedo a perder. Pero ese miedo ha sido programado, no es tuyo. Es una herencia mental que viene de generaciones que crecieron bajo la lógica de que lo seguro es lo correcto, de que arriesgar es peligroso, de que cuestionar las reglas es de locos. Pero ¿qué pasa cuando esas reglas ya no funcionan? Robert Kiyosaki siempre lo dijo con claridad brutal. El verdadero riesgo es no hacer nada. Porque mientras el mundo avanza, mientras el dinero cambia de forma, mientras los activos se transforman, tú no puedes darte el lujo de quedarte esperando a que todo vuelva a la normalidad. Porque la normalidad que conociste ya no va a regresar. Esa era donde trabajar duro bastaba para asegurar una vida cómoda. Ya terminó. Ahora estamos en otra era. Y quien no entienda eso se va a quedar atrapado en la nostalgia mientras otros construyen el futuro. El miedo solo desaparece cuando hay conocimiento. Porque cuando sabes lo que estás haciendo, el riesgo no te paraliza, te enfoca. Y usar una tarjeta de crédito con estrategia, con preparación, con mentalidad de inversionista, no es una locura. Es exactamente lo que hacen los que entienden cómo se mueve el dinero real. No el dinero que ves en tu cuenta, el dinero que fluye en redes invisibles, en estructuras que el sistema tradicional no te explica. Y no necesitas entenderlo todo desde el primer día. Solo necesitas dar pasos con conciencia. Usar el crédito para aprender, para invertir en conocimiento que puedas aplicar, para abrir una puerta que de otro modo no podrías empujar. Si te formas, si experimentas con cabeza fría, si aplicas lo aprendido y mides tus resultados, entonces cada decisión te fortalece, cada movimiento te entrena, y poco a poco dejas de ser alguien que sobrevive, para convertirte en alguien que diseña su economía con intención. No estás esperando que el sistema te dé permiso, estás tomando responsabilidad. Porque si tú no diriges tu dinero, otro lo va a hacer. Y créeme, ese otro no va a pensar en tu libertad, va a pensar en tu obediencia, en que sigas atrapado en pagos mínimos, en tasas invisibles, en beneficios que parecen premios, pero son trampas. Porque todo está hecho para seducirte a consumir, pero nunca para enseñarte a producir. Y eso es lo que más incomoda de lo que dice Kiyosaki, que el verdadero juego no está afuera, sino dentro de ti. En cómo piensas, en cómo decides, en cómo transformas una deuda en una herramienta, una crisis en una oportunidad, una limitación en una palanca. Porque la mentalidad del pobre espera, la del rico actúa. El pobre busca seguridad, el rico busca expansión. No porque sea más valiente, sino porque aprendió a ver más allá del miedo. El mundo está lleno de personas que tienen más talento que tú, pero viven atrapadas en sus dudas. Y está lleno de otras que saben menos, pero aplican más. Y por eso ganan. Porque no es cuestión de saberlo todo, sino de moverse con lo que sabes. Y tú ahora sabes algo que cambia el juego, que una tarjeta de crédito, bien usada, puede ser la entrada a una nueva etapa económica. Que no necesitas tener todo resuelto para empezar, solo necesitas dejar de esperar. El mejor momento para actuar
no es cuando todo está claro. Es cuando tienes claridad interna, aunque afuera haya incertidumbre. Y eso es lo que diferencia a los que avanzan. No tienen todas las respuestas, pero tienen una dirección, un propósito, una estrategia. Y eso basta para que el crédito deje de ser un peso y se convierta en combustible. En medio del caos financiero, mientras la inflación erosiona los ahorros, mientras los gobiernos devalúan sin avisar, mientras los impuestos suben y los salarios se estancan, tú puedes estar haciendo algo distinto. Puedes estar usando el sistema a tu favor. Puedes estar multiplicando en lugar de resistiendo. Puedes estar moviéndote mientras otros se paralizan. Y eso no es egoísmo, es inteligencia. Kiyosaki lo repite. El dinero es una herramienta, no es bueno ni malo. Todo depende de quién lo usa y cómo lo usa. Y eso aplica aún más al crédito, porque ahí es donde el sistema espera que tropieces, que consumas por impulso, que pierdas el control. Pero tú ya no eres parte de esa estadística, porque tú ya entendiste que el juego tiene otra capa, que hay otra forma de usar el mismo recurso, y que si piensas como inversionista, ya no te controlan con publicidad ni con promesas vacías. La libertad no empieza cuando pagas todas tus deudas. Empieza cuando entiendes cómo funcionan, cuando dejas de temerles, cuando las conviertes en herramientas para crecer. Y eso solo ocurre cuando tomas la decisión de pensar como lo hacen los que ya salieron del sistema tradicional. Hay personas que creen que para volverse libre financieramente necesitan ganar una fortuna. Pero no es así. Lo que realmente necesitas es construir una estructura que no dependa de tu esfuerzo constante. Una estructura que siga funcionando incluso cuando tú no estás presente. Y para eso, la herramienta más subestimada es el crédito. No el crédito usado para tapar huecos, sino el que se utiliza para abrir caminos. Pide una tarjeta al banco, pero no la pidas como todos. No lo hagas desde la necesidad, hazlo desde la estrategia. No la veas como un parche, mírala como una puerta. Cuando haces esto, el dinero empieza a comportarse diferente contigo. Porque tú estás jugando otro juego. Ya no dependes de tu sueldo para construir tu futuro. Estás usando una parte del sistema para crear otra realidad. Y eso es lo que los bancos no esperan. Ellos te dan crédito para que lo uses mal. Tú se los devuelves multiplicado. Y cuando haces eso una vez, el juego cambia. Porque los bancos te siguen ofreciendo más. Y tú ya no lo ves como tentación, lo ves como recurso. Ya no reaccionas con miedo, sino con análisis. Ya no actúas desde el deseo, sino desde la construcción. Y así es como se forma una mentalidad económica sólida. No por cuánto ganas, sino por cómo piensas cuando tienes algo poderoso en tus manos. Esa tarjeta, ese crédito, ese límite aprobado, no significa nada si no sabes qué hacer con él. Pero si tienes un plan, una visión, una estructura, entonces ese mismo límite puede ser el inicio de tu sistema económico personal. Puedes usarlo para apalancar publicidad de un producto digital, para importar artículos que sabes que se venden rápido, para montar un servicio automatizado que resuelva problemas reales. No necesitas crear algo gigantesco, necesitas ponerlo a trabajar con inteligencia, y eso es algo que casi nadie hace, porque están tan ocupados sobreviviendo que no se detienen a pensar en construir. Pero tú ya diste ese paso. Tú ya sabes que el dinero solo es útil si se mueve, si fluye, si se multiplica. Guardarlo no es protección, es parálisis. Y el crédito bien usado es movimiento. Movimiento en la dirección que tú decidas, siempre que esa dirección esté alineada con una estrategia. En un mundo donde todo sube de precio, donde las oportunidades parecen cada vez más escasas, tú puedes estar jugando en otro nivel. Mientras otros se quejan, tú ejecutas. Mientras otros esperan que las cosas mejoren, tú haces que mejoren con tus decisiones. No se trata de tener suerte, se trata de tener estructura.
Porque la estructura financiera no se improvisa, se diseña y se activa con herramientas como esta. Cuando el sistema se vuelve incierto, la mayoría se retrae, se encierra, se paraliza. Pero quienes entienden la economía desde dentro saben que los momentos de confusión son también los momentos de mayor oportunidad, porque los precios se mueven, la competencia baja, los errores se multiplican. Y en medio de todo eso, tú puedes estar tomando decisiones que te colocan en una mejor posición dentro de unos meses. Y es que, en este momento, mientras muchos se enfocan en ahorrar cada centavo, hay otros que usan el dinero del banco para comprar activos, para posicionarse en proyectos que generarán ingresos futuros, para asegurarse de que no van a depender nunca más de una sola fuente de ingreso. No porque sean imprudentes, porque entienden que el dinero, en un entorno inflacionario, se erosiona si no se multiplica. Y el crédito, cuando se usa estratégicamente, es la aceleración que los demás no ven. Lo más poderoso es que no necesitas permiso de nadie. Nadie tiene que aprobar tus decisiones si tú estás seguro de lo que estás haciendo. Esa es la libertad que se construye con visión, no con dinero heredado, no con promesas del gobierno, no con rezos para que todo mejore, sino con un sistema creado por ti, financiado con recursos externos y dirigido con tu propio criterio. Y cuando haces eso, cuando construyes algo que genera ingresos sin que tengas que estar presente cada minuto, entonces el crédito deja de ser deuda. Se convierte en capital inteligente. Ya no estás en el mismo tablero que los demás. Ya no estás atrapado en el ciclo de trabajar, pagar, repetir. Estás creando activos. Estás sembrando economía. Estás haciendo que el sistema te sirva, no al revés. Nadie te enseñó esto porque a nadie le conviene que lo entiendas, porque si lo entiendes, te sales de la fila, te vuelves libre, y un ciudadano libre no es tan fácil de manipular. Por eso el sistema te da una tarjeta y espera que la uses mal. Te da dinero y espera que lo gastes. Pero si tú usas esa tarjeta para financiar tu independencia, estás rompiendo el patrón, estás desafiando la estadística. Estás actuando como quien ya no va a seguir el juego de la deuda por ignorancia. Cuando tomas una tarjeta de crédito y decides no usarla como todos, estás marcando una diferencia silenciosa, pero poderosa. Estás saliéndote de la línea de los que consumen sin pensar y estás entrando en la liga de los que entienden el juego. Porque cada vez que transformas ese límite aprobado en una inversión con retorno, estás reescribiendo tu historia financiera. Ya no eres solo alguien que paga facturas. Eres alguien que construye futuro. El banco no necesita saber tus planes. No necesita entenderlos. Solo necesita ver que cumples con tu parte. Pero tú, por dentro, sabes que estás haciendo algo mucho más grande. Estás usando su sistema para alimentar el tuyo. Estás poniendo a trabajar el dinero de otros mientras aprendes a generar resultados. Y eso, aunque no se vea de inmediato, es lo que crea riqueza a largo plazo. Tu historial ya no es solo una puntuación fría. Es una herramienta que te permite acceder a niveles más altos. Es una carta que te abre puertas que antes ni siquiera sabías que existían. Cuando construyes sobre esa base, no estás improvisando. Estás diseñando. Estás moviéndote con inteligencia dentro de un sistema que, aunque esté lleno de trampas, también tiene rutas secretas que solo los despiertos encuentran. Y ahora ya lo sabes. Sabes que una tarjeta puede ser una carga o una catapulta. Sabes que la deuda puede ser una prisión o una escalera. Sabes que tu libertad no empieza cuando termines de pagar todo, sino cuando decides usar el crédito para construir y no para consumir. Lo que hagas con esta información es tu decisión, pero ya no puedes decir que no sabías. Lo más importante ahora es compartir esta visión, porque hay millones de personas allá afuera atrapadas en la misma narrativa de siempre.
Personas que no tienen idea de que pueden cambiar su vida con una herramienta que ya está en su bolsillo. Y tal vez tú puedes ser el canal para que esa persona vea lo que nadie le mostró. Tal vez este mensaje no solo es para ti, tal vez es para muchos más, pero solo llegará si tú lo mueves. Por eso, si esta información te dio claridad, si sentiste que esto es lo que nadie te había dicho antes, entonces no lo guardes. Haz que se escuche. Déjame un comentario con tu experiencia, con tus dudas, con tus ideas, porque cada vez que tú interactúas, este mensaje rompe el muro del silencio y llega más lejos. Y eso, hoy más que nunca, puede marcar una diferencia real. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Comparte este video con quien sabes que necesita esta perspectiva, porque si todos aprendiéramos a usar el sistema a nuestro favor, el juego cambiaría. Y tal vez ese cambio empieza contigo. Tal vez hoy, aquí, acabas de decidir dejar de ser parte de la estadística y empezar a construir tu libertad con tus propias manos. Nos vemos en el próximo video. Pero lo más importante, nos vemos desde otra mentalidad.